pedimos que su maravilloso y potente Espíritu nos ilumine hoy, que lleve nuestras vidas a comer estos manjares que el Señor nos trae, que podamos crecer en una experiencia de poder en el reino de Dios por medio de su palabra, y que así podamos llevar mucho fruto para glorificar al Padre en todo y por todo. Así yo te lo pido, Señor. Amén. Bien, vamos a continuar hoy con el reino de los cielos, parte 2. La semana pasada vimos que esto es un tema que abordó y está presente en todo lo que es el Nuevo Testamento, en lo que es este tiempo de gracia maravillosa en el que estamos, y que nos dimos cuenta un poco de que es un tema central, primero proféticamente hablando, porque lo vimos como este reino fue anunciado proféticamente en el libro de Daniel, en esa famosa visión del rey, en la que Daniel le da la interpretación, y vimos entonces cómo esta gran montaña, o monte, otros dicen roca también, que se desprende y le caía encima y aplastaba toda esta estatua y se establecía. Es el reino de los cielos, que venía a traer justicia, pero también venía a traer destrucción. Vimos que este es el mensaje que fue anunciado, esta fue la interpretación y la explicación que dio Juan el Bautista en su ministerio. Ese fue el eje central de su predicación. Vimos luego entonces el anuncio profético del rey, de este reino. Vimos también que cuando se habla del reino de los cielos, vimos el por qué Jesús cuando predicaba decía arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acercaba. Es porque el rey estaba presente, porque según una cultura monárquica, cuando el rey se hacía presente en un lugar, el reino estaba llegando a ese lugar. Esos eran los anuncios protocolares. Nos vimos un poco esto. Y vamos a continuar con esto. Porque si Jesús le dio tanta importancia, si la Biblia anunciaba esta venida del reino de los cielos, y los evangelios ya establecían que ese reino ya había llegado, entonces la iglesia debe de verdad de tomar el justo valor de este tema y comprenderlo más allá de la explicación básica que todos tenemos, que el cielo es el sitio donde Dios reina, y están los ángeles y las casas que Jesús dijo que iba a hacer, y para allá vamos a ir. No, el mensaje de Jesús, si bien es cierto, Él dijo que Él iba al Padre y iba a hacernos morada para que estuviésemos con Él, eso lo dijo Jesús, pero el centro de su mensaje no fue ese. Eso fue como una característica más, un rasgo que nos dibujaba mejor el mensaje del reino de los cielos. Pero como ya lo hemos visto y lo vamos a mirar en esta serie, él usó mucho esta frase: el reino de los cielos se parece a el reino de los cielos es cómo lograré representar el reino de los cielos. O sea, siempre hubo un énfasis, una preocupación sana de Jesús por explicar bien, por enseñar, por mostrar el reino de Dios. Así que vamos a partir desde nuestro texto base, que es Marcos 1. Voy a estar leyendo ahorita la Reina Valera 60. Marcos 1:14, el Evangelio de Marcos. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No hay diferencia cuando usted lee el reino de los cielos en plural, o el reino del cielo en singular, o el reino de Dios. O sea, ahí sí hay, son frases que se relacionan a lo mismo, a la misma definición. Vimos entonces, acá vemos que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de los cielos. Entonces, por eso es tan necesario y por eso hay una guerra hoy día por demostrar cuál es el Evangelio bíblico y cuál no es el Evangelio bíblico, o un Evangelio distorsionado, porque sencillamente solo el Evangelio bíblico, el que hemos recibido, es el único que anuncia el reino de los cielos. Los demás evangelios no están anunciando el reino de los cielos, están anunciando
anunciando otro reino de otro señor con otro rey. Entonces por eso es lo delicado, por eso no podemos aceptar los diferentes mensajes que se dan y que se venden y que se promueven como el Evangelio de Jesucristo, porque sencillamente no son el Evangelio de Jesucristo, no son el Evangelio del reino de Dios. Y el tiempo se ha cumplido. Esto lo vimos la semana pasada, donde vimos que ese cumplimiento profético ya estaba entrando en cumplimiento y se estableció y se selló con el sacrificio de Jesús. Y el reino de Dios se ha acercado, y por eso la orden es arrepentidos y creed en el Evangelio. Bien, en Lucas 17:20, aquí voy a leer la NTV, un sector que siempre tuvo mucha interacción, mucha comunicación, mucho contacto con Jesús, fueron el grupo de los fariseos. Es un grupo que con frecuencia y con mucha recurrencia usted lo ve a lo largo de los 4 evangelios, que de una u otra forma se relacionaban con Jesús. Casi siempre eran reprendidos, eran regañados, eran corregidos duramente por Jesús, eso es cierto, pero era un grupo que siempre estaba con mucha interacción con el maestro. Y un día, dice aquí esta versión, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Esta no es casualidad que le estén preguntando esto, porque no es primera vez, como ya lo acabamos de ver, que Jesús predicaba este mensaje. Ellos ya sabían que este era el mensaje de Juan el Bautista. Lo vimos la semana pasada, y las palabras y la explicación que dio Juan el Bautista relacionado al tema. Entonces, Juan el Bautista muere, lo decapitan, el ministerio de Jesús crece y comienza, y él parte su ministerio con el mensaje doctrinal de Juan el Bautista, básicamente el mismo mensaje: arrepentido y convertido por el reino de los cielos cercado. Entonces, esta pregunta que los fariseos le están formulando a Jesús no es algo nuevo para Jesús. Esto es un mensaje, es una pregunta basada en un tema que ya ambos sectores conocían, y para ellos no le era desconocido que Jesús anunciara el reino de los cielos. Entonces ellos vienen y le preguntan: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Lo curioso de esto es que Jesús ya Jesús lo venía diciendo: el reino de los cielos, usted tiene que arrepentirse y convertirse, porque ya llegó, ya está entre nosotros. Este es el tiempo de la manifestación de este reino. Entonces la pregunta pareciera que no tiene lugar, o sea, pareciera que no tiene sentido, pareciera que los fariseos como que nunca han escuchado a Jesús predicar con estas palabras. Pero no, recuerde que la intención del corazón de los fariseos siempre fue maliciosa, siempre fue buscándole la caída a Jesús para tender una trampa. Así que cada una de las palabras que de los fariseos hacia Jesús siempre tenía una intención oculta que los demás no veían, pero Jesús sí veía. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. ¿Por qué Jesús le responde esto? Porque la interpretación general de los israelitas era la manifestación física, la restitución física de la corona hebrea. Es decir, ellos interpretan el reinado del Mesías, que es lo que ellos asumen como el reino que va a venir, como la última corona que va a restaurar la casa de Israel físicamente en poder. Y más, tomando en cuenta que en este periodo ellos eran una colonia del imperio grecorromano. Entonces, la connotación que le estaban dando era física, era terrenal, era natural. Y por eso Jesús responde de esta forma. O sea, ellos querían saber cuál es la señal de que, según lo que tú estás diciendo, ya esto se está realizando. O sea, dame la señal política, dame la señal militar, muéstrame. Eso es lo que le están pidiendo los fariseos. Y la orden de los celotes, yo sé que a lo mejor a usted le suena esta palabra, porque dentro de los 12 discípulos había uno que era precisamente Simón el Celote. El Celote no es que era su apellido, ese era el apodo o el sitio de donde él venía. Y el Celote era una organización rebelde de sublevación para intentar quitar el yugo romano sobre la casa de Israel. Es decir, tenía una connotación muy nacionalista, política y guerrillera. De ahí viene el apóstol Simón el Celote. De ahí Jesús lo llama, de ahí Jesús lo saca. ¿Por qué? Porque esa era la interpretación del pueblo. Querían quitarse el yugo de Roma de encima.
Entonces, mire todo lo que está detrás de esta pregunta de los fariseos. Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. O sea, Jesús le aclara que este reino que ya llegó, que fue anunciado y que está entre ustedes, no es material, no es físico, no es terrenal, no es un partido político, no es la restauración de la monarquía hebrea. No, no se está refiriendo a eso. Nunca podrán decir: aquí está, o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Es decir, tiene una connotación espiritual. Este es un reino que existe en la esfera espiritual, que afecta el plano terrenal, sí es cierto, pero visiblemente no vamos a ver qué era lo que los fariseos querían. Nos aclara mucho más entonces que el reino de los cielos tiene una presencia y una manifestación poderosamente en el plano espiritual que trasciende el natural, pero lo afecta también a través de las verdades. Y vamos a mirar ahora entonces algo muy importante desde donde parte todo la humanidad. Vimos algo interesante en Génesis y quiero que usted me escuche con atención en esto. El hombre cae, usted sabe, peca. Dios le da la consecuencia a Adán por su pecado, la consecuencia a Eva, la consecuencia a la serpiente. Vemos que Dios viste a Adán y a Eva con traje. Ahí vemos proféticamente el anuncio de la redención de la humanidad, establecido ya desde el Génesis. Y vemos luego en la lectura bíblica en Génesis que dice que Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín. Los echó del jardín y entonces puso ángeles que custodiasen la entrada y una espada dando vueltas a su alrededor para que no pudiesen de ninguna forma volver. Y tiene todo sentido porque los beneficios, y vamos a hacer un término más actual, la vida fácil que tenían, ya no lo iban a tener. Iban a llorar regresar cuando vieran las complicaciones producto del pecado, de lo que ahora era vivir bajo las consecuencias del pecado y la maldición, como ya lo vimos, porque la tierra fue maldita y ya vimos las consecuencias de eso. Entonces tenía sentido que ellos intentasen regresar por sus medios, según su forma y su manera, al paraíso, y por eso Dios tuvo que poner medidas de seguridad alrededor. Entonces, dando esto, esto nos indica que por causa de su caída, por causa del pecado, por causa de la muerte, el hombre estaba fuera del reino de los cielos. Porque podemos ver que el Edén era una extensión del cielo en la tierra. Porque la Escritura dice en hebreo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces el paraíso, como coloquialmente se le conoce, el jardín del Edén, era una extensión visible de las glorias celestiales, del ambiente, la paz, la armonía, la perfección, la alabanza. Y por eso lo digo, no me refiero solamente, no me refiero a lo terrenal del jardín, de los animales, de los árboles, no, sino al ambiente espiritual, a todo aquello que luego fue trastocado por causa de la transgresión del hombre. Entonces vemos cómo entonces el hombre sale del reino de los cielos en ese aspecto. No puede participar por su condición caída. Entonces se nos formula una pregunta que es de donde debemos de partir. El cómo hace el ser humano para volver, para regresar, para volver a entrar, para reincorporarse al reino de los cielos. ¿De qué forma y de qué manera es posible lograr eso? Es una pregunta necesaria e importante, porque esta pregunta, de aquí parte lo que vamos a ver hoy y que comienza con Jesús precisamente, con el Salvador, con el Redentor, con el que busca restituir la raza humana por medio de su sacrificio, que logró restituir, mejor dicho. Bien, vamos a Juan 3, sigo con la NTV. Este capítulo comienza de la siguiente manera: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Miren, otra vez los fariseos. Muchos creen que la orden de los fariseos no fue reformable, que no hubo ninguno que se salvase de allí, por decirlo de alguna forma, pero sí, aquí vemos uno, Nicodemo, que él sí fue afectado por el misterio de Jesús drásticamente. Y se acercó de noche, unos
Unos dicen que era porque le tenía temor a la opinión del resto de sus compañeros fariseos, para evitar el que dirán. Otros dicen que era porque de noche la gente estaba más descansada y Jesús tenía más tiempo. Indistinto, son válidas las posiciones. El hecho es que este hombre judío de los fariseos una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, Jesús lo atendió: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Es curioso que este hombre usa un término en plural y está metiendo en ese saco, metiendo en ese paquete a los demás fariseos también, porque está hablando en plural, no los está sacando. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. ¿Y por qué él dice? ¿Cómo él puede reconocer y cómo él puede afirmar que Jesús fue un enviado? Luego continúa: las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Recuerda que una de las características principales de toda aquella persona que ha sido llamada por Dios a lo largo de la Biblia, desde que empezó este proceso de redención divina en la vida humana, primero en el Antiguo Testamento, anunciando proféticamente todo esto, lo vemos con los diferentes líderes que Dios levantó, es que había un respaldo divino sobre esa persona, no solamente sobre no solamente en palabras, sino en acciones, con manifestaciones de poder, de señales, de milagros, etcétera, que respaldaban el mensaje que dicho líder estaba llevando en nombre del Dios de Israel. Entonces, para este judío, para este hombre llamado Nicodemo, le era notoriamente confirmado que Jesús, aunque no era del agrado de todos, era un hombre que había sido puesto por Dios, porque lo que él hacía no lo estaba haciendo más nadie. Recuerde que entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, es decir, el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, pasaron más de 400 años sin profeta en la casa de Israel. Un silencio de parte de Dios. No había mensaje, no había señal, no había milagro, no había poder, no había nada. Llega Juan el Bautista, su periodo no fue muy largo, fue un periodo más corto, su ministerio, que el de Jesús. Pero Jesús dijo que este hombre, testificando de su primo Juan, es el más grande entre muchos, a pesar de que no había hecho ni un milagro, pero fue fiel e íntegro en anunciar su mensaje. Pero luego, ya sabemos, entra Jesús y luego entonces el pueblo vuelve a notar y ver las señales y milagros que respaldaban a una persona cuando venía de parte de Dios, porque Dios lo estaba poniendo. Entonces, este currículum, este hombre dice: no, es indiscutible, este hombre lo puso Dios. No es del agrado de todos, pero para mí, en lo personal, lo reconozco. Las señales milagrosas que hace son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús usa algo tan natural y humano como es la gestación y el nacimiento de otro ser humano, para explicar el cómo el ser humano vuelve a participar del reino de Dios del cual cayó y que ahora está siendo anunciado entre la humanidad. Miren lo interesante de las palabras de Jesús. ¿Y por qué dice acá no puede ver? Porque precisamente está usando el ejemplo del nacimiento humano. Y Jesús le está diciendo entonces que así como el bebé está vivo, pero está confinado al vientre de su madre y está en oscuridad, porque no ve la luz, por eso se le dice alumbramiento, porque vino a la luz, salió de la oscuridad del vientre, está vivo, pero está en la oscuridad. Entonces cuando el niño sale, nace, da a luz la madre, es que puede ver la luz, porque sus ojos ahora son abiertos y puede ver. Entonces, de la misma forma, el Señor le está diciendo a Nicodemo que para poder participar de este reino que está siendo anunciado entre los hombres, necesita nacer de nuevo. Entonces esto es algo muy primordial. Esto es de donde se parte todo el plan de redención. Esto es de donde comienza el proceso
arrepentirse y convertirse. Cuando realmente un alma, cuando realmente una persona se arrepiente y se convierte, es porque entonces trae como resultado un nuevo nacimiento. La persona, todo ser humano hoy día, ahora tiene que nacer 2 veces en su vida. Nacer físicamente y nacer espiritualmente hablando, que ya vamos a entender mucho mejor este punto, pero es necesario, porque esto lo vamos a desarrollar, porque este es un punto doctrinal que se ha dejado mucho de lado hoy día, o no se toma en consideración, no se le da la relevancia realmente, o se tienen malas interpretaciones de lo que significa nacer de nuevo. Y vamos a ver características sobre este tema, sobre lo que es nacer de nuevo. Pero fíjese, ya Jesús nos deja en claro, si quieres pertenecer a este reino, si quieres comprender, tener la conciencia espiritual para comprender lo que esto implica, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Amada iglesia, amado oyente que me estás escuchando, si eres o no eres cristiano, debo decir algo. Si no naces de nuevo, si no naces por segunda vez, vas a morir 2 veces. Vas a morir 2 veces. El ser humano nace 2 veces o muere 2 veces. ¿Por qué, pastor? Porque la muerte segunda es la condenación final para todos aquellos que mueren en sus pecados y van a ser atormentados eternamente por una llama que nunca se apaga y por un gusano que nunca muere, dice Apocalipsis. Dice que los que murieron en Cristo resucitan primero, resucitan para vida eterna. Pero luego viene una segunda resurrección, pero esos van a recibir el pago que su pecado y su rebelión merece, y es definitiva. No va a haber más sino sufrimiento eterno de estas personas. Eso es lo que el Apocalipsis llama la muerte segunda. Entonces todo ser humano tiene que nacer 2 veces en su vida: nacimiento físico y nacimiento espiritual, porque esto es lo que anuncia el Evangelio del reino de los cielos. Vamos a seguir leyendo. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y esta es la pregunta que a lo mejor muchos se están haciendo ahorita. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Qué significa esto que usted está explicando?, exclamó Nicodemo. Sé que a lo mejor algunos están como Nicodemo ahorita, que todavía no logran entender y comprender estas palabras. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? O sea, Nicodemo le entendió la parábola y por eso precisamente le responde de esta forma. O sea, mayor quiere decir que era un hombre que pasaba de los 50 años, según los teólogos. Él le dice, o sea, ya yo soy un hombre mayor, ¿cómo yo me voy a volver a meter en el vientre de mi madre? O sea, eso yo no lo entiendo. O sea, me cuesta comprender estas palabras. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Sigue siendo un mensaje alusivo muy simbólico, refiriéndose a la palabra y al bautismo en agua, que representa su muerte y su confirmación ahora de la fe y su unidad en Cristo, que ya esto lo vimos, ya sabemos que esto es uno de los sacramentos fundamentales de la fe cristiana. Entonces aquí Jesús dice que por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la exposición clara de la palabra y del mensaje, que puede ocurrir este cambio de naturaleza. ¿Por qué? Porque una de las cosas que caracteriza a un bebé es que tiene la naturaleza de sus padres, tiene un código genético. Por eso uno dice, ay, sacó la nariz de la mamá, sacó los ojos del papá, el pelo del abuelo, se parece igualito a mi bisabuela, porque hay un código genético que define la naturaleza de la vida física de esa persona, ya sea favorable, desfavorable, agradable, desagradable, etcétera. Es irrelevante, pero hay algo que lo define. Entonces, en este nuevo nacimiento, el ser humano necesita recibir la naturaleza divina para poder pertenecer al reino de los cielos, y eso no se consigue, eso no lo puede impartir ningún ser humano en la tierra, eso solo lo da Dios.
el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Solo puede reproducir la vida humana, que es lo que le vengo explicando. Ya usted conoce muy bien esto es biología básica, no tengo que explicar mucho. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Esta es la razón de tantos problemas que hoy día tiene la iglesia cristiana. Pero no me quiero adelantar. Pero ya usted va a entender por qué tantas situaciones en muchos miembros de muchas congregaciones. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer del Espíritu Santo. Tienen que nacer de nuevo, perdón. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. La ciencia actualmente no ha logrado descifrar cómo es posible que un óvulo y un espermatozoide se unen y crean la vida. Todavía eso es un misterio para la ciencia. Todavía lo es. Mucho menos van a poder explicar. Ni la ciencia, ni ningún pastor, ni ningún nadie va a poder explicar cómo el Espíritu Santo transforma la vida e imparte la naturaleza divina por medio de la fe al escuchar el mensaje del Evangelio y recibe la gracia para que esta persona nazca de nuevo y venga a la luz de Jesús. Así que esto es fundamental, iglesia. Por eso que este tema no se podía olvidar. Por eso que no se podía pasar de largo para tocar otros tópicos, porque todos los demás tópicos que vamos a ver relacionados a este tema pasan por este punto, y Jesucristo fue el que comenzó con esto, dándonos esta apertura, dándonos esta explicación a nosotros en la figura de Nicodemo. Esto es fundamental. Todo cristiano tiene que nacer de nuevo. Toda persona que está fuera de Cristo, la única manera de salvarse de la segunda muerte es que nazca de nuevo por el Espíritu Santo. Y esto viene por el agua y por la palabra. No hay forma alguna de librarse de eso si no es por esto. Entonces esto es trascendental, esto es importante, esto es fundamental para poder pertenecer, para poder ver, como el niño cuando abre los ojos. ¡Wow! Esto yo no lo había visto, yo tenía 9 meses ahí metido y todo era oscuro. Ahora aquí hay luz. Reconozco a esta mujer por los latidos de su corazón. Esta es mi mamá. Y este lo reconozco porque me hablaba desde afuera. Este es mi papá. Viene a la vida y está conociendo ahora todo un mundo diferente. ¡Wow! Lo mismo ocurre con el ser humano en el espíritu. Sale de las tinieblas, ve la luz de Cristo, la gloria, la majestad, su hermosura, su grandeza, y es cautivado por su hermosa presencia. ¡Wow! Este es el Jesús que me hablaban cuando me predicaban. Este es el Espíritu Santo que me trajo a convicción. Qué hermosas son tus palabras, Señor, y tus promesas ahora que voy a ella voluntariamente porque he nacido de nuevo. Tengo una nueva esencia, una nueva naturaleza. Y como tienes una nueva naturaleza, tus afectos, tus inclinaciones, tus deseos, tus motivaciones, tus objetivos personales, todo es afectado porque todo lo rige tu naturaleza. Todo es regido. Por eso es que el mundano busca el mundo. Porque sus afectos, sus inclinaciones, sus deseos, sus objetivos, todo lo rige su naturaleza. Por eso el ejemplo que ponen muchos pastores: usted puede agarrar un chancho o un cerdo, para que me entiendan los dos términos, usted lo puede bañar, usted le puede echar perfume, usted lo puede vestir, usted le puede hacer el trabajo que usted quiera, pero si usted se descuida, ese animal va y se lanza de cabeza en el charco nuevamente, en el pozo, y se revuelca, y no le importa todo lo que le hicieron por fuera, porque su naturaleza no ha sido cambiada. Y este es el problema entonces que tenemos hoy día en las congregaciones, que quieren tratar como ovejas a los que son cabras. Quieren exigirles a personas que se comporten como cristianos cuando no lo son. Solo tienen una apariencia de piedad porque no han nacido de nuevo. No están en el reino de los cielos. No pueden comprender el reino de los cielos. Vamos a seguir mirando sobre este tema. Primera de Juan 3.
seguimos con el apóstol Juan, que escribió esto en Juan 3. Este fue el apóstol que más nos va a dar luces, nos va a ayudar a entender y a comprender más sobre este tema, porque fue el que escribió esto en su evangelio, y fue el que el Espíritu Santo quiso usar para continuar con esta explicación, para que podamos entender mejor lo relevante, lo importante que debe de ser lograr el nacimiento nuevo en una persona. Por eso que los padres tienen doble trabajo, porque los padres se preparan para traer a los hijos al mundo, hacen sus trabajos y tienen que ir a los doctores para prepararse, para hacer lo que sea. Una vez que están gestando, están pendientes de que ese embarazo llegue a buen punto, en que el nacimiento no haya complicaciones ni para la madre ni para el niño, y todos están felices porque ya nació y empiezan a crecer la criatura, a educarlo. Está bien, fabuloso, ya sabemos que eso ocurre. Pero ahora los que son creyentes y tienen hijos, indistintamente de la edad que tengan, a lo mejor ya tienen hijos grandes, eso no importa. Solo que de grande pues es más trabajo. Pero ahora te toca velar, vigilar, orar, clamar y predicar con tu palabra y con tu testimonio el evangelio de Jesucristo, para que ese hijo o esa hija que tienes nazca de nuevo. Doble trabajo tiene. Primera de Juan 3, aquí leo la Reina Valera 2015, nos dice el apóstol Juan: hijitos, nadie los engañe. El que practica justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿De cuáles obras está hablando? Está hablando del pecado. Para deshacer el pecado, para quitar su influencia, para quitar su yugo de muerte, para quitar esa esclavitud sobre el cuello de la humanidad, sobre aquellos que son redimidos. Esa es la obra de Jesús. Y mire lo que continúa diciendo el apóstol Juan: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero ¿por qué no practica el pecado? Entiéndase que no vive en el pecado, porque todos tenemos una tendencia pecaminosa todavía, porque estamos bregando con nuestra naturaleza pecaminosa, que todavía afecta muchas áreas de nuestro carácter, de nuestro pensamiento, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de reaccionar. Está ese pecado allí, y tenemos esa lucha. No nos domina, porque ya no somos esclavos, pero sigue haciendo su oposición dentro de nosotros. Y está ahí al acecho siempre. Por eso Pablo dice en Romanos: ¿quién me va a librar de este miserable que soy? Porque ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Entonces aquí dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no tiene un estilo de vida pecaminoso. No es que no va a pecar más nunca. Evidentemente usted sabe que sí se puede pecar, se puede caer en el pecado, pero ya el pecado no es un estilo de vida. Eso es bueno aclarar. Porque la simiente quiere decir la semilla, la sustancia, el ADN, la nueva naturaleza de Dios, que caracteriza, como yo lo dije al principio, que dice: wow, no, esta es familia de la señora fulana de la esquina, ¿cierto? Ay, sí, ¿cómo sabe? Porque es igualita a su papá. Yo conocí a su papá, es igualita a su abuelo. Mira, sí, es verdad, ese nieta de su taneo. ¿Y por qué lo sacan? Por rasgos físicos, es decir, rasgos característicos en su cuerpo. Entonces el apóstol Juan está diciendo que lo que muestra que una persona ha nacido de nuevo no es la devoción física, no es la apariencia de piedad externa, que porque levanta las manos, que porque se sabe las alabanzas y las canta, que porque da diezmo y ofrenda, que porque ayuda cuando hay algo que hacer en la iglesia. Eso es una apariencia de piedad que hasta el diablo lo puede hacer. El diablo canta más bonito que todos nosotros. El diablo está mejor vestido que muchos cristianos en cuanto a ropa, porque posiblemente se presenta delante de Dios, como dice Job, con sus vestiduras angelicales, como era antes, pero ya todo el mundo sabe que ese es un diablo. Entonces no es por la apariencia, no es porque se la pase todo el día con una Biblia bajo el brazo, porque hasta Satanás le citó la Biblia a Jesús. Tampoco es eso.
Nadie puede decir que es cristiano si no ha habido un cambio en su relación con Dios y con el pecado. Ahí es que se nota. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece, no es algo temporal. Usted no se puede quitar la genética. Usted recibió dos genéticas familiares que a su vez traen más carga genética familiar. Usted eso no se lo puede quitar. Así usted se pelea con su papá, voy a ser un poquito más extremista, así usted odia a muerte a sus padres. Voy a poner un ejemplo bastante duro, que se ve muchas veces en la novela, en casos de familiares en programas de televisión, pero la sangre no se la pueden quitar. No se puede, usted no le puede devolver la mitad de la carga genética a su papá, ni la mitad de la carga genética a su mamá. No puede. Eso está ahí. Eso permanece contigo hasta que te mueras. De la misma forma, el apóstol Juan nos dice que cuando alguien ha nacido por el Espíritu, por el agua y por la palabra, recibe la naturaleza de Dios, que a lo largo del tiempo, progresivamente, va agarrando más fuerza y va destruyendo y va aplacando la vieja naturaleza adámica, la naturaleza del nuevo Adán, que Cristo está en nosotros. Y eso permanece. Y si eso permanece, eso a ti te va a dar garantía entonces a futuro. Permanece en Él. Y escuchen, y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Por eso es que cuando usted peca ahora voluntariamente porque te da la gana de pecar, porque le quieres dar un gustico a la carne, aunque sabes que no lo haces, el redarguir que luego vas a sentir al momento, o porque ya el pecado ha endurecido algunas áreas de tu conciencia y entras en una disciplina tan fuerte de parte del Padre, y eso te hace sentir mal, como cucarachas sin patas. Te sientes muy mal por lo que has hecho luego. Porque el Padre se garantiza de que los que son sus hijos, ahora usted entiende más, tienen mi genética. No me vengas con excusa de que no puedes vencer el pecado. No me vengas con excusa de que no puedes vencer esa debilidad. No me vengas con excusa. No practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Cuando usted peca inmediatamente usted se siente mal. Usted se siente mal. Porque eso es contrario a tu naturaleza ahora. Es contrario a ti mismo. No puede ser, yo no soy así. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a permitir eso? ¿Cómo yo voy a decir eso? Yo no soy así, no puedo. Y te sientes mal, estás incómodo todo el día. Porque tu naturaleza ha cambiado. Pero estos cristianos que dicen supuestamente que son cristianos porque tienen una apariencia de piedad, porque cumplieron con un ritual evangélico que un día hicieron, y están de lo más tranquilos, no les molesta, no les incomoda el pecado, se sienten como pez en el agua y viven guardando las apariencias, no es un cristiano, no ha nacido de nuevo. Perdóneme, a lo mejor estoy siendo muy frontal en este punto, pero quiero que usted vea lo que la misma palabra nos enseña. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire, y el apóstol Juan pone aquí un ejemplo facilito y sencillo para que entendamos lo que él está explicando. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. No ha nacido de Dios, no es hijo de Dios, sencillo. Ni tampoco el que no ama a su hermano. Ni tampoco el que no ama a su hermano, porque todos los evangélicos saben que Dios es amor. Pero cuando les toca amar al difícil, y no me estoy refiriendo al hermano de la iglesia, me estoy refiriendo al impío de afuera, y le voy a explicar por qué. Cuando usted devuelve mal por mal, usted es igual que los demás. Cuando usted devuelve con mayor maldad el daño que te hicieron, usted se está comportando como Satanás. Pero cuando tú devuelves misericordia, justicia, bondad y favoreces de alguna forma al que te hace mal, aunque esa persona no se lo merezca, te estás comportando como Dios. Porque la Biblia dice que el sol sale para justos e injustos. Entonces estás demostrando que has nacido de nuevo y que esa naturaleza divina que está en ti está dando frutos de justicia. Y le voy a decir una cosa, no es fácil. Si teniendo la naturaleza divina, como dice aquí, si haber nacido de nuevo se nos hace difícil actuar así, imagínense no haber nacido de nuevo. Imposible actuar de esa forma, no se puede.
Y ahí el apóstol Juan cierra majestuosamente con esa palabra. Si no practica la justicia, no es de Dios, no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Ni tampoco el que no ama a su hermano. ¿Cómo no vamos a amar entonces a nuestros hermanos? Genuinamente. Vamos un capítulo más adelante, capítulo 4. Sigo con la Reina Valera 2015, versículo 7. Ya usted entiende entonces por qué hay tantos problemas dentro de las iglesias cristianas. Con situaciones, con rencillas, con discusiones, con peleas, con personas problemáticas, con personas que les cuesta practicar la santidad, que pasan más en disciplina por andar practicando el pecado, que son 12 meses al año y viven 11 meses en disciplina porque viven en un estilo de vida pecaminoso. Ahí yo me vengo y me pregunto, ¿será que esta persona es cristiana? Para empezar por ahí. Porque si te ponen, no, es que este hermanito es muy rebelde, este hermanito le encanta el mundo y el pecado. Entonces ahí yo reformularía el planteamiento. ¿Esta persona es cristiana? ¿Esta persona de verdad ha dado fruto alguna vez en su vida? Porque entonces tú te pones a averiguar, no, ese hermanito tiene como 10 años en la iglesia. Y de los 10 años, 9 años con 11 meses ha dado problemas. Entonces viene la pregunta, ¿esta persona que supuestamente ustedes catalogan como cristiano, es cristiano de verdad? ¿Ha nacido de nuevo esta persona? Sería interesante que muchos pastores o líderes se plantearan esa pregunta, reformularan la pregunta para ver si pueden abordar mejor ese caso en particular. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. No se puede manifestar el carácter divino, el carácter de Jesús. No se le puede ver fruto, según Gálatas 5, del Espíritu a una persona que no ha nacido de Dios, que no ha nacido de nuevo. Y recuerde que el primer fruto, o mejor dicho, la primera característica de ese fruto, ¿cuál es? Amor. Y ahí empieza a enumerar el resto, el apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Juan nos dice que solamente aquellos que han nacido pueden amar como Dios ama y a usar ese amor para amar a sus hermanos, a sus consiervos. Y debido a ese nacimiento y a ese fruto, les es permitido comprender y conocer mejor al Dios que tiene, a su Padre. ¿Qué hijo no conoce a su Padre? Pregunto yo. Evidentemente, usted dirá, bueno, pastor, los que los abandonaron, los que se le murieron, los que fueron malos padres. Sí, está bien, de eso hay bastante. Pero cuando el Padre está presente en el hogar, no es perfecto, no hay ningún ser humano perfecto, y eso estamos conscientes, pero está presente en el hogar, en la vida de sus hijos. ¿Qué hijo no conoce a su padre? Obviamente que todos conocen a su padre. Entonces aquí dice que solamente los que aman demuestran que han nacido realmente de Dios, es decir, que aman como Dios ama, no que aman como el mundo ama, y que están conociendo a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Usted no puede vivir por Cristo si usted no ha nacido de nuevo, porque usted tiene que manifestar entonces el fruto de Cristo para poder tener una representación de Cristo mejor en la tierra. Ya usted entonces posiblemente esta sea la respuesta a muchas interrogantes que usted llegó a tener en su vida sobre ciertas personas que dicen ser cristianos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Toda persona que ha nacido de nuevo está sellada y tiene una comunión con el Espíritu Santo. Eso es así. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Alguien que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, no es que no va a pasar por momentos de deficiencia espiritual, o como decimos muchas veces,
altibajos, pero la gracia que le asiste, la permanencia en Dios y el trato del Espíritu Santo en su día a día, como lo dice Pablo, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, lo va a llevar a feliz término. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Lo dije al principio, el que no ha nacido de nuevo va a morir 2 veces. Aquí dice que cuando llegue el día del juicio, el que ha nacido de nuevo está confiado, está tranquilo, no tiene nada que temer en ese juicio de forma negativa. En que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Repito esa frase. En que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Usted no puede ser como Jesús si usted no ha nacido, porque entonces usted, si no ha nacido, usted no ha recibido la genética del Padre, es decir, la imagen y la semejanza, un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Usted todavía está en la naturaleza de Adán. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es mentiroso. Yo pregunto, ¿Jesús es mentiroso? No es mentiroso. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si usted ha recibido la naturaleza de Él, y eso te ha hecho nacer de nuevo por medio del Espíritu, usted no va a mentir. O no va a actuar en mentira, como en este caso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero usted sabe que todo esto parte de nacer de nuevo. Por eso entre supuestos hermanos en las congregaciones cuesta tanto establecer la paz, la armonía, la convivencia, a pesar de las diferencias que siempre van a existir, porque eso es normal. Siempre termina una rencilla y comienza otra, o no ha terminado una y por allá explota otra. Un capítulo más adelante, capítulo 5 de Primera de Juan, aquí leo la Reina Valera 60, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, todo aquel que tiene la convicción, la fe para salvación en su vida, no intelectual, porque hasta los ateos, si usted no lo sabe, en la Universidad de Harvard dan teología, y el 20% de los que se matriculan y se gradúan son ateos gnósticos. Así que ellos intelectualmente conocen estas cosas, pero espiritualmente hablando no tiene la fe que los salva y que caracteriza a todos aquellos que han nacido por el agua y por el Espíritu. Es diferente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Es decir, está ratificando lo que vimos un capítulo antes. Si tú amas a Dios, tú vas a amar a los hijos de Dios. Así de sencillo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es decir, la obediencia a los mandamientos de Dios ya no son gravosos para nosotros. Nos deleitamos, es una alegría enorme el conocer, el aprender, el crecer en la palabra de Dios para el que es nacido de nuevo. Ahí es donde yo me pregunto entonces, tanta apatía, indiferencia y el ver la palabra de Dios como una carga, es porque posiblemente muchos de esos supuestos evangélicos no han nacido de nuevo. Porque aquí dice que hay un deleite en los mandamientos de Dios. Amas los mandamientos de Dios, te deleitas en los mandamientos de Dios, te regocijas en los mandamientos de Dios. ¿Será por eso que muchos estudios bíblicos siempre se encuentran vacíos? Puede ser. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos para el que ha nacido de nuevo. Recuerden lo que venimos leyendo con el apóstol Juan. Esto es todo un mismo contexto, no lo separen. Entonces, para el que ha nacido de nuevo, la palabra no es gravosa, no es un fastidio, no es una carga, no es una imposición negativa en su vida. No, es un deleite, es un placer. Le encanta, le causa satisfacción, porque esa es su nueva naturaleza. Pero para el que no tiene esa naturaleza, obvio que le va a ser gravoso.
fastidio los mandamientos de Dios. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y está cohibido, está retenido. Está como cuando los perros estos que son muy violentos y entonces los amarran con cadena fuerte porque son tan violentos que ni siquiera en la misma casa del dueño lo quieren dejar suelto. Entonces el perro está cohibido. Y usted lo ve ahí tranquilito, echado. Ay, mira qué bonito el perro. No, bonito el perro no. Si te acercas y te descuidas, te va a morder. Solo que está cohibido porque sabe que está amarrado. Así están muchos supuestos cristianos que no han nacido de nuevo, entonces no son cristianos nada, y están cohibidos por las normas y las imposiciones externas. Es que no puedo hacer esto porque, o no puedo decir aquello porque, y entonces están cohibidos. Su naturaleza está cohibida solamente. Está ahí, retenida, frenada, pero no está transformado, no ha nacido de nuevo. Es diferente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No dice que es seducido por el mundo, no dice que es arrastrado por el mundo, no dice que le causa deleite el mundo. Por eso que a muchos jóvenes cristianos les cuesta tanto salir del mundo, porque nunca han nacido de nuevo. Y las seducciones del mundo los atrae fácilmente, rapidito. Porque eso les cuesta tanto bregar en círculos cristianos con muchas áreas mundanas. Porque no son capaces de vencer al mundo. Porque los únicos que tienen la capacidad de vencer al mundo son los que han recibido la naturaleza de aquel que venció al mundo. Que venció al príncipe de este sistema exhibiéndolo en la cruz del Calvario, que es Jesús. No se puede vencer las tentaciones del mundo, la seducción del sistema. No se puede si no se ha nacido de nuevo. Y por eso el mundo les coquetea, les simpatiza, les pique el ojo. Vente para acá, ven. Los seduce. Pero los que sí han nacido de nuevo, el mundo no les coquetea ni les pique el ojo. El mundo les muestra los dientes. El mundo les muestra los puños. El mundo los odia. Porque ya no tienen su naturaleza, no comparten nada con ellos. Miren la diferencia. Y aquí el apóstol Juan es claro. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces el problema no es técnica y estrategia para mantener a los jóvenes en la iglesia. ¿Cómo hacemos métodos para promover la santidad en el cuerpo de Cristo? No. Esa no es la están centrándose mal. La pregunta es, ¿esta gente ha nacido de nuevo? Ahí es donde se tiene que enfocarse. Porque si no han nacido de nuevo, no son hijos de Dios y no pertenecen al reino de los cielos. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, la fe del que ha nacido de nuevo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Miren. Ahora este verso, que muchas veces lo sacan por su contexto, tiene más sentido. Tiene una mejor interpretación. Entonces, para vencer las vicisitudes del sistema, para lograr tener nuestra alma en un mayor control por encima de las dificultades, a pesar de las circunstancias, usted se va a aferrar a la fe que usted recibió, en la que usted está madurando y está creciendo progresivamente porque usted ha nacido de nuevo. Es preocupante muchas veces cuando yo me entero de vida de ciertos hermanos en la fe que de alguna u otra forma tuvieron contacto conmigo y les agarré un aprecio o un cariño, porque sencillamente son el pueblo de Dios. Y me entero a veces de la condición, del estado de su vida, y eso en lo particular me es preocupante, pero es una pregunta que ahora yo se lo confieso aquí y yo me hago internamente. ¿Será que esta persona es cristiana? ¿Será que esta persona de verdad nació de nuevo? Porque si bien es cierto, podemos sufrir circunstancias, bajones anímicos, de fe, claro, eso es normal, pero que llega a un estado deplorable, casi que rayando en la depresión y en la indigencia. Y, wow, Señor, no pongo en duda que los caminos de Dios muchas veces son misteriosos, pero siempre me hago esa pregunta, siempre me la hago, porque sé que esto es relevante, esto es muy importante. Ahora vamos a Santiago 1, verso 18, leo la NTV, y usted se dio cuenta que esto es algo que muchas veces se ignora en la iglesia. Es más, me atrevería hasta a decir que en ciertos sectores de la iglesia esto hasta se desconoce. Por lo menos de esta forma, como está aplicado en la Biblia, se desconoce. Él por su propia voluntad, escuche bien,
está hablando el apóstol Santiago del Señor, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo. No existe, no conozco ningún caso de un bebé, de un ser humano, que escoja su familia, quiénes van a ser de esa familia su papá, de la otra familia su mamá, su círculo social. No conozco ningún bebé que haya escogido su carga genética. Bueno, yo quiero el pelo así, yo quiero el ojo así, yo quiero que mi brazo sea así. Eso yo no lo veo. El bebé tampoco escoge el día que va a nacer. Es decir, el bebé no escoge nacer, ni tampoco el día que va a nacer, ni tampoco las circunstancias alrededor de su nacimiento. Eso es lo que todo el mundo sabe. Bueno, porque recuerde que está basado en el mismo ejemplo. Entonces, bajo ese mismo esquema que ya todos conocemos, se nos explica que el nuevo nacimiento no involucra absolutamente en nada al redimido, al que está siendo salvado. No se le toma en cuenta, en consideración, absolutamente para nada. Porque aquí dice que Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Por eso es tan importante y relevante rescatar el mensaje del Evangelio, porque es por medio de la predicación de la palabra de verdad que Dios, en su soberana voluntad, hace nacer al pecador de nuevo. Por eso yo difiero de ciertos métodos que hoy día se practican desde hace tiempo. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¿Por qué? Porque así como los padres ahora añoran, celebran la dicha de tener un bebé en casa, disfrutan ese bebé, y más si ese embarazo fue angustioso por alguna razón, o las circunstancias alrededor de ese nacimiento fueron preocupantes, el saber que el doctor le dice, ya nació el bebé, la madre está bien y el niño está bien, eso genera un gran gozo y una gran felicidad. Entonces, para Dios es una gran dicha el poder hacer nacer de nuevo a muchos. Primera de Pedro 1:23. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pedro relacionado a este punto. Le dije, este punto es necesario, fíjense cómo se ha venido demostrando, dejando las bases de cómo accesar al reino de los cielos, cómo comienza nuestra vida en el reino de los cielos. Primera de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acaba. Su nueva vida durará para siempre. Se supone que tienes vida eterna. No dice que te voy a dar vida temporal. No, es una nueva vida porque tienes vida eterna. Durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Nos deja muy bien claro entonces la relevancia y la importancia, y este es el problema, que estos evangelios que hoy día se están predicando no promueven, muestran la verdad del reino de los cielos, entonces no están produciendo nuevos nacimientos espirituales. Lo que hacen es atraer personas que les llama la atención el mensaje, la oratoria, los beneficios, el que lo predica, el sitio donde se expone, pero no hay un nacimiento del agua y del espíritu, como ya lo estamos mirando. No lo hay. Un capítulo más adelante, capítulo 2, versículo 1, la primera de Pedro. Por eso Jesús, ahora usted entiende mucho más. Yo espero que usted ahora pueda comprender las palabras de mi Señor Jesús dichas a Nicodemo, que en eso que le dijo a Nicodemo, le dijo muchísimo. Y esto nos da a entender entonces que ya sea por revelación del Espíritu Santo, de manera directa al apóstol Juan, para explicar lo que ya explicó, o ya sea porque se lo dijo a los discípulos, pero no fue escrito en los evangelios, por cualquiera de las dos razones, pero vemos la relevancia y la importancia que hay en esto. Este es el primer paso, como le dijo. Si esto no se entiende y no se comprende, lo demás que se va a ver no tiene sentido. Primera de Pedro 2:1 dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Es decir, no tengan nada que ver ya con su vieja naturaleza. Si bien es cierto, van a seguir peleando contra ella, pero háganle la guerra exactamente, manténganlos a raya, una cuarentena de estas situaciones. No permitan que esto siga cobrando fuerza en su vida.
Les debería de doler saber que todavía se le sigue manifestando estas cosas en sus vidas. Como bebés recién nacidos, fíjese la referencia que hace el apóstol Pedro, hablando precisamente del nuevo nacimiento, basado en la misma simbología del parto natural, del parto físico. Ahora él dice, como bebés recién nacidos, ya naciste de nuevo, ya eres hijo de la luz, eres cristiano ahora, estás convertido, como decimos. Bueno, una de las características que tiene un bebé, dice el apóstol Pedro, cuando nace, es que desea con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Por eso lo dije hace rato, cuando tú recibes un cambio de naturaleza, tus deseos, tus afectos, tus inclinaciones, tus motivaciones, tus gustos, muchos de ellos cambian, sobre todo aquellos que eran pecaminosos en una gran medida o en un 100%, todo eso cambia. Por eso que antes te resistías al evangelio, qué fastidio, ya viene mi tía, ya viene mi prima a predicarme, qué ladilla con esta gente, y te irritabas. Pero ahora no, ahora escuchas la predicación sana de la sana doctrina y te alegras, te gozas, te deleitas. ¿Ves el cambio? Entonces, si no hay un cambio en relación con el pecado, lo que antes amabas, ahora lo odias o te entristece, y el Dios que antes le huías, ahora lo buscas, no puedo decirte que has nacido de nuevo. Tiene que haber un cambio en tu relación con Dios y en tu relación con el pecado y con todo lo relacionado a ambos. Deseen con ganas la leche espiritual, con ganas, como un niño que ha nacido de nuevo, que llora con fuerza cada vez que pasa más el tiempo y más hambre y el hambre le pega, más llora esa criatura por eso. Y a medida que come y se va calmando, el niño deja de clamar. Miren cómo lo dice luego: pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Pídanlo. Y así como en un mercado, usted puede ir y buscar leche. Por lo menos acá en el Perú, cuando usted va a hacer mercado, a estas cadenas de supermercado, a veces el problema es ¿qué compro? Porque entonces hay infinidad de marcas, infinidad de presentaciones, tamaños, formas y colores. Entonces el problema es ¿qué me llevo? Porque encima a nivel de precios, aunque sí varía, pero son accesibles, son atractivos también los precios. Entonces es un buen problema para el comprador en ese aspecto. O sea, ¿qué me llevo? Quiero leche, pero tantas estas leches, ¿qué compro? Te puedes dar el lujo de probar varias. Pues digamos que espiritualmente hablando, también hay mucha leche que se reparte, pero no toda la leche es nutritiva y no toda la leche es pura. Ese es el detalle. Y debemos entonces clamar para que siempre seamos nutridos. Señor, yo soy uno de los que le voy a decir esto es una de mis peticiones siempre al Señor. Señor, que lo que yo pueda escuchar tenga pureza de tu evangelio. Que lo que yo pueda escuchar me nutra realmente. O sea, yo soy muy exquisito para escuchar predicadores. Yo sí lo soy, yo lo reconozco. Yo no escucho a todo el mundo. Yo estoy consciente de estas cosas. Y yo realmente me quiero nutrir. Usted ya ser igual, ya ser exigente con esto y no escuchar a todo el mundo. Pidan a Cristo ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Y terminamos con Mateo 5 y la Nueva Biblia Viva, la NBB, versículo 1. Vamos a un momento al comienzo del famoso sermón de los montes de mi Señor Jesús. Mateo 5, versículo 1 dice: al ver que la multitud se le acercaba, Jesús subió a un monte. Allí se sentó y cuando sus discípulos se le acercaron, comenzó a enseñarles. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los mansos, porque el mundo entero les pertenecerá. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. No voy a explicar las bienaventuranzas, porque ya hay una serie relacionada a eso. Si usted quiere saberla,
métase en el canal y ahí la busca. Pero lo interesante aquí ahora, bajo esta verdad bíblica que hemos visto hoy, de la importancia y de lo indispensable que es nacer de nuevo para un individuo, usted se da cuenta que no es posible vivir la bienaventuranza o ser bienaventurado si no se nace de nuevo. Porque solamente que alguien ha nacido de nuevo es un pacificador, porque Dios es pacificador por naturaleza. Nadie que ha nacido de nuevo va a poder reconocer su pobreza espiritual, porque eso solamente lo hace un niño cuando tenía hambre. Reconozco que necesito, dame. Nadie que ha nacido de nuevo dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Nadie que no ha nacido de nuevo quiere vivir y practicar la justicia que Dios demanda, porque todos están buscando lo suyo propio, sin importar si en el camino perjudican a otro. Entonces ya usted se da cuenta que las bienaventuranzas de mi Señor Jesús cobran más sentido y más relevancia y son más fáciles de aplicar, de entender y de vivir cuando usted nace de nuevo. Dichosos los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Cómo comenzamos? Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres ver, si quieres pertenecer al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y Jesús aquí dice que los que sufren, que los que reconocen su pobreza espiritual, que los que tienen hambre y sed de justicia, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Solo los que nacen de nuevo pueden pertenecer al reino de los cielos y son dichosos y bienaventurados. Póngase en su pie. Oh Jesús, qué importante y qué relevante lidiar para comprender mejor la condición. Si esto lo llega a escuchar algún amado y hermano en la fe, un consiervo en el ministerio, algún pastor, usted debería de tener un conocimiento claro de quiénes han nacido de nuevo en sus congregaciones, para de esa forma enfocar mejor el trabajo ministerial, de cómo atender a los que han nacido de nuevo y de ocuparse en aquellos que no lo han hecho para que realmente nazcan. Y si tú no estás en el ministerio, pero eres un padre de hogar, eres una madre de hogar y tienes hijos, indistintamente de la edad que tengas, hazte esta pregunta: ¿de verdad mis hijos han nacido de nuevo alguna vez? No se pueden hacer 2 veces, 3 veces, 4 veces. Así como se nace físicamente una sola vez, espiritualmente se nace una sola vez. Puede el caso que haya nacido de nuevo algún creyente, pero está siendo alimentado con una leche adulterada que no es pura y por lo tanto la carga nutricional no es alta y tenga problemas de crecimiento espiritual. Eso es posible también, es posible. Y por eso la deficiencia en el fruto de esa persona en su vida espiritual. Eso es posible, porque lo estamos mirando en la Escritura. Pero es relevante, es importante este punto, su comprensión, porque es solamente a través de la exposición de la verdad del Evangelio, del reino de los cielos, que el Espíritu Santo va a hacer que alguien nazca de nuevo. Así que vamos a orar, y ya sea que hayas identificado en tu círculo personal o no, o en la iglesia o no, esto debe ser primordial, muy importante para nosotros, para la exposición y el entendimiento del reino de los cielos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por aquellos que ya nacieron de nuevo, Jesús, y que están escuchando este mensaje. Te pido que tú lo puedas mantener creciendo a una experiencia en su salvación, porque han ya conocido tu bondad, y que estén siendo alimentados por la pureza de la leche espiritual de tu palabra, Señor, o de los manjares más suculentos, Dios, en los que ya puedan digerir un poco mejor, para que ellos así puedan seguir siendo fortalecidos en la fe y puedan manifestar el carácter y el fruto de tu Espíritu, Señor, para que de esa forma actúen cónsonos con su naturaleza. Señor, para que de esta forma se mantengan firmes en la fe ante las tentaciones y las seducciones de este mundo, Señor, porque solamente por medio de esta fe que logramos vencer al mundo, porque hemos nacido de nuevo, Señor. Padre, que de esta forma ellos puedan crecer en su estilo de vida de una forma bienaventurada, de una forma dichosa, Señor, practicando la justicia, la fe, la verdad, Señor, siendo pacificadores para que sean considerados bienaventurados. Y te pido, Señor, por aquellos que no han nacido de nuevo, que tienen una apariencia de piedad, Señor, Espíritu Santo, que ellos sean expuestos ante la verdad de tu Evangelio.
para que ellos nazcan de nuevo, Señor, sean redarguidos en sus corazones, reciban un cambio de naturaleza, un cambio de corazón, para que entonces de esa forma realmente puedan degustar tu misericordia. Porque si no, lo que están es jugando con tu gracia, pateando tu sacrificio, Señor, y están anexando mayor condenación a sus vidas, porque están viviendo un autoengaño, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús tú le puedas dar la sabiduría necesaria a cada padre, a cada madre que en su hogar tiene miembros, Señor, que conviven con ellos diariamente en su hogar, ya sean hijos, sobrinos, nietos, etc. Para que puedan tener la sabiduría y la carga espiritual para clamar, para parir, Señor, hasta que este nuevo nacimiento se dé en la vida, en las almas de estos miembros de esta familia, Señor. Padre, yo oro por cada pastor que pueda escuchar este mensaje, para que pueda comprender y entender la necesidad espiritual que tiene de identificar los nuevos nacimientos, Señor, en su congregación, para que pueda ser más eficiente espiritualmente en su ministerio, Señor. Para que entonces así la frustración, el cansancio, la carga sea quitada, Jesús, y pueda enfocarse mejor en atender a tus ovejas y que sepa entonces trabajar con las cabras que necesitan un nuevo nacimiento. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Te pido por aquellos que puedan estar enfermos, que tengan alguna dolencia, Señor, que tú en tu misericordia tú lo puedas sanar completamente, Señor. Y aquellos, Señor, que aún tú lo vas a hacer esperar, pues dale la fe, dale la confianza, dale el gozo para descansar en tu soberana voluntad, Señor, hasta el fin de los tiempos. Porque por una o por otra condición tú te sigues glorificando, Señor. Señor, bendice a aquel que tenga algún emprendimiento financiero, Señor Jesús. Padre, que tu bendición lo arrope, que tú puedas bendecir sus manos en su trabajo, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo hacia tu pueblo. Amén.